Bueno, buenos días, profesor Negrete. Mi nombre es Sherazade Maecha. En el marco de este proyecto denominado Transformaciones Positivas y Personas Solidarias en el sur del departamento de Córdoba, puntualmente en los municipios Tierra Alta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Urey, Eh, le hemos solicitado respetuosamente la realización de esta entrevista precisamente para registrar eh, toda la experiencia que usted ha tenido trabajando en este territorio. Ya previamente se le ha compartido pues la información relacionada con la presentación del proyecto que adelanta ENDEPAZ y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y bueno, en este momento le doy paso para que por favor se presente y nos converse de manera general las actividades que ha venido desarrollando en el territorio y en el marco de qué proyectos. Bueno, eso es así muy amplio y muy general. Me gustaría más bien que tú vayas precisando las preguntas de acuerdo al interés que ustedes tengan. Pero sí, entonces inicio con mi presentación. Yo soy entonces Víctor Manuel Negrete Barrera. Yo trabajo con la Universidad del Sinú hace ya 23 años. Soy el director, bueno, creé y dirijo el Centro de Estudios Sociales y Políticos. Y anteriormente, entre los años 1972, comencé junto con Orlando Fals Borda, el trabajo que se conoció posteriormente como investigación administrativa. He trabajado en la Universidad de Córdoba, he trabajado independiente, tenemos una organización, una entidad sin ánimo de lucro que se llama Fundación del Sinú, que es una especie de centro de investigación también, y la tenemos hace muchísimos años. Así pues que mi actividad en lo de la investigación social comenzó en 1972 con la llegada de Orlando Fals. Esa experiencia con él terminó en el año 1975. A partir de allí, nosotros, con todo lo que habíamos aprendido, empezamos pues y creamos la Fundación del Sinú, que todavía funciona. Es decir, mis trabajos posteriores al trabajo con Orlando se ha limitado a la Fundación del Sinú, por una parte, que existe y que es una institución nuestra, privada, y la Universidad del Sinú con los 23 años que tengo allí trabajando. En ambos, pues, he desarrollado procesos de investigación social. Hemos trabajado prácticamente en muchos lugares del departamento. Ahora, los temas de tierra, los temas de justicia, de conflicto, prácticamente son temas muy destacados a los que les hemos dedicado un buen tiempo. Okay. Profesor, tengo entendido también que usted ha adelantado precisamente en el sector justicia un ejercicio con un programa de fortalecimiento de USAID en este territorio que está siendo estudiado. Bueno, Sí, sí, pregunta, por favor. Quería preguntarle también sobre esta experiencia en el marco de su presentación. Muy bien, el trabajo con Chechi de USAID, a mí me pareció sumamente importante. Yo pues contribuí ahí, hicimos un estudio general de contexto, ¿sí? Acompañé con opiniones, con sugerencias, y en la medida que desarrollaba el programa, las encargados de eso, entonces aprendí, yo pienso que muchísimo, me interesé mucho en el tema, sobre todo porque es un tema muy complejo. El tema, por lo menos, bueno, estaba el asunto de, en la zona, por lo menos con los indígenas,
con los embera, estaba también el asunto con los afros, con los mestizos, ¿sí? Con las organizaciones de esos lugares. Fue un proceso bastante prolongado, ¿sí? Esa cosa, trabajar, relacionar la justicia ordinaria con la justicia de los indígenas y con pues, lo que se podía hacer con los afros, fue bastante, yo no lo considero lento ni mucho menos, sino que son procesos largos que requieren no solamente tiempo, sino también capacitación, acompañamiento de las instituciones oficiales y en este caso especialmente de las instituciones que tienen que ver con justicia. En la justicia obviamente hay mucho que consideran pues que son la justicia ordinaria, la justicia que puede tener mucha mayor capacidad, que pueda tener mucha posibilidad de buscar dónde están las fallas, el delito, y muchos miembros de ese tipo de justicia pues no miraban muy bien lo que se podía hacer con los indígenas. Eso pues además de eso había también, si la justicia ordinaria adolece de tantas cosas, ahora te podrías imaginar tú de un grupo indígena ejerciendo su propia justicia, ¿no? Entonces tengo entendido que eso no terminó como debía serlo por el tiempo, por lo complejo, ¿sí? Por las dificultades que hubo. Sin embargo, dejó en algunos miembros de ellos, en algunos dirigentes indígenas, ¿sí? Dejaron inquietudes que ellos fueron desarrollando posteriormente y fueron tratando pues de implementar en algunos casos. Obviamente que eso tiene que ver también con la existencia de estos grupos armados ilegales, tiene que ver también con la institucionalidad, una institucionalidad difícil, una institucionalidad pobre, una institucionalidad que no coordina, una institucionalidad que no tiene relación casi ni a nivel departamental y mucho a nivel nacional, una institucionalidad muy débil en el sentido de la planificación. Y si estamos hablando de planificación y gestión para la justicia, es mucho más complicado que hacer gestión y hacer proyecciones desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que por todas esas dificultades no se pudo culminar ese proceso como era deseado, lo más satisfactorio posible, muchos obstáculos, muchas incomprensiones de muchísima gente. Ahora el peligro que había, ¿sí? El peligro que subsiste todavía en estos momentos, en donde muchos de esos pueblos siguen estando confinados, tal vez no tan confinados como anteriormente, pero sí sienten la presión de grupos que los están vigilando, que le están determinando qué es lo que hay que hacer, cómo proceder, e indiscutiblemente que ellos se erigen como la autoridad del lugar y prácticamente lo que sucede en ese sitio, pues la gran parte de eso tiene que ver con las decisiones que estos grupos tomen. Es decir, que la comunidad, los líderes en especial, pues tienen como las manos atadas, es poco lo que pueden hacer, intentan algunas cosas, se consiguen pequeñas cosas, pero en el fondo la situación no es la deseada, no existe allí prácticamente decisiones demócratas que se puedan tomar con participación de todos, que todos puedan opinar libremente, que no haya problemas por expresar una idea contraria a la que opine otro o lo que opinen los jefes. La información que se suministra es escasa, los líderes no cuentan con los recursos suficientes para moverse, no cuentan con el apoyo para divulgar los mensajes que traen, casi no hay esos equipos de trabajo que le puedan apoyar para adelantar proyectos, los proyectos prácticamente casi que no existen, ¿sí?
a menos que vengan de las entidades oficiales, y muchos de ellos son pues entrecortados, expuestos a la corrupción y expuestos a muchas cosas. Ese proceso entonces con Chechi, USAID, me pareció sumamente importante. Quedaron algunos trabajos, tanto de Chechi como de nosotros, ¿sí?, que dan cuenta de cómo fue esa realización. Además, las responsables de ese proyecto, pues, siguen trabajando, ¿sí? Pero encontramos entonces que las dificultades de la justicia ordinaria, ¿sí?, de todo lo que está pasando en este país y concretamente en estos lugares, es como difícil tomar una decisión. Yo creo, y he venido afirmándolo durante mucho tiempo, ¿sí?, es necesario replantear, no solamente, bueno, no solamente hablemos de esto de justicia, de tierra, ¿sí?, desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de los grupos armados ilegales, sino que hablemos también de las organizaciones y el liderazgo del otro actor, que es el actor de la comunidad. Sí. Yo pienso que las formas organizativas que se tienen y que se han tenido durante mucho tiempo en estos lugares son organizaciones débiles, son organizaciones que no tienen coordinación con los vecinos, con las comunidades vecinas, son organizaciones que es muy poco lo que pueden hacer. Los líderes, les falta mucha capacidad de gestión. Las alcaldías municipales, los consejos, las personerías locales, prácticamente es muy poco lo que se interesan por ello. No hay aportes, no, sus planes de desarrollo no son consultados. Ahora, bueno, está impulsándose los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero ahí, a pesar de que se han ya ubicado muchos de ellos, el asunto básico es que no hay dinero, el asunto básico es que no se pueden hacer muchas de esas cosas. En fin, hay dificultades. Sí se ha adelantado un poquito y tenemos que reconocerlo, pero el grueso, el fundamental de todo eso, pues falta. Entonces necesitamos también el líder nuestro. El líder nuestro es una persona que prácticamente es solitaria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de líderes, estamos hablando en muchos casos, no en todos, en muchos casos es una persona, es un hombre mayor de edad, por lo general son hombres, la mayoría son hombres mayores de edad, que tienen sus compromisos familiares, que no tienen un trabajo fijo y que están pues por el servicio que le quieren prestar a la comunidad. Es una persona expuesta a muchísimas cosas, a muchas cosas, expuesta, ¿sí?, que no cuenta con las garantías suficientes para desempeñarse mejor, que no tiene la posibilidad de adelantar gestión institucional en su propio lugar, ni en el departamento, mucho menos en la nación, ni tampoco con los organismos de cooperación internacional. Es decir, falta mucha capacidad de gestión y además él está solo. Es decir, que las organizaciones nuestras y las comunidades nuestras dependen en la mayoría de los casos de muy poquitos líderes, líderes que están identificados, líderes que están expuestos, líderes que ante una amenaza, ante una extorsión, ante un homicidio, ante cualquier cosa, ante cualquier desplazamiento, las comunidades quedan desamparadas totalmente. Es decir, yo pienso que además de analizar todos estos aspectos, ¿sí?, desde el punto de vista institucional y del proceso de paz, hay que pensar precisamente en la integridad, en el trabajo, en las garantías, en la solvencia económica o de trabajo de los líderes, ¿sí?, y no solamente que sea uno o dos que están identificados, sino que se trabaje porque estas organizaciones nuestras, Acción Comunal, Usuarios Campesinos, alguna cosa, generalmente trabajan son con personas mayores. Entonces necesitamos incluir en los procesos organizativos a los niños, a los adolescentes,
a los jóvenes, mujeres, personas de tercera edad, gente de distintos sectores. Mientras nosotros no tengamos un grupo numeroso de líderes por sector, por edad, por oficio, va a ser difícil que esto se pueda realizar algún día. El asunto es ese, cómo tenemos el mayor número de líderes de todo tipo, hablando no solamente de lo económico, lo social, lo político, los humedales, las fuentes de agua, la fauna, la flora, el territorio, las actividades de emprendimiento, el arte, la cultura, el deporte, la religión, en fin, que cada uno de esos aspectos tenga prácticamente un grupo dedicado a entenderlo, a desarrollarlo y sobre todo a obtener unas mejores garantías tanto de vida como de protección. Es decir, entonces, y con organizaciones que no solamente sean acciones comunales, las acciones comunales por su propia formación no representan, no están todos ahí representados, no armonizan muchísimas cosas. Las juntas de padres familia también tienen sus quehaceres, sus debilidades. Las organizaciones campesinas, todas están prácticamente debilitadas. Entonces, mujeres prácticamente ahí de emprendimiento, de una u otra cosa pequeñita que se hacen, sí, pero falta una mayor formación. Una formación que no solamente esté basada en las normas, esté basada en el conflicto, sino que esté basada en su cultura, que es otra cosa que nos hace falta a nuestros dirigentes y a nuestros líderes. Gente que se identifiquen con su cultura, que sepan, que comprendan cuáles son los logros que ha obtenido esa comunidad, que de sus antecedentes, de dónde vienen, por qué están así, que tengan una convicción segura y profunda que explique quiénes son, qué están haciendo, por qué están así y qué es efectivamente lo que desean. Que se sepa con exactitud los niños, qué quieren los niños en materia de juego, de educación, de expresiones de todo tipo, los jóvenes, los adolescentes, qué necesitan, cómo se va a trabajar, qué formas organizativas van a adoptar. Esa forma de las organizaciones de acciones comunales, de cualquier otra, presidente, secretario, fiscal, no, todo eso tiene que variar. Tienen que hacerse organizaciones eficientes, sencillas, que funcionen y que funcionen todos, no solamente uno ni dos, ¿sí? Sino que funcionen todos y que no solamente esa persona tenga que sacrificar el poquito dinero que tiene o tenga que recoger dinero para salir a un encuentro, a una capacitación. Eso así no funciona, no ha funcionado. Aquí en Córdoba tenemos un ejemplo, el ejemplo de ANDA. Eso lo adelantó una organización pues minera. Durante 6 años estuvieron trabajando en 43 comunidades del San Jorge, 43, un conjunto de profesionales de todo tipo y trabajaron con distintas formas organizativas, idearon muchas cosas. Lo mismo que nosotros hemos hecho con la investigación, acción participativa, pero eso no se sostiene únicamente con el deseo, eso se sostiene con recursos, con capacitación permanente, con proyectos que se puedan realizar, con que la gente pueda desarrollarse, pueda tener una forma pequeña, sí, pero digna de vivir, de casa, de agua potable, sí, de empleo o de que tenga su pedacito donde pueda cultivar, donde pueda sembrar, donde pueda hacer las cosas, mientras nosotros no demos esa concepción que debe tener nuestra gente, ¿sí? Que sepa lo que es la comunidad, que comprenda la importancia de sus recursos, de su medio, de su forma de ver la vida, de su concepción de la familia, de su concepción de todo, va a ser imposible. Pero nosotros generalmente, las organizaciones generalmente se dedican al asunto de la violencia, al asunto de quiénes son los conflictos, cómo se va a hacer la resistencia, cómo sobrevivir, pero lo demás no lo hay. Y eso lo hemos descuidado.
las creencias nuestras, las canciones, la alegría, todas esas cosas son las que pueden alimentar a una persona y a un líder para que vea el mundo no tan cerrado ni tan estrecho como se le ha enseñado, ¿sí? Sino abierto al mundo, a la vida, todas esas cosas, a los hijos. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza incluso a preparar a los hijos? A las mujeres, a las esposas, a las hijas, a las hermanas, porque lo que se ha venido observando también es esto de la familia, ¿sí? La familia nuestra tiene problemas serios, ¿sí? Primero que tenemos la gran mayoría de nuestra población en estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Con todas esas debilidades que eso significa. Segundo, gran parte, ¿sí? Aquí los hogares, los tipos de familia que tenemos, jefatura femenina en este medio es la mayoría, no es la familia nuclear, es jefatura femenina. Y una jefatura femenina, pues imagínate, mujeres solas en estos medios con 3, 4 hijos, ¿sí? Con unos maridos o compañeros que se fueron, que la dejaron, que la abandonaron, ¿sí? Y fuera de eso, no, eso es imposible que esa familia por lo menos pueda vivir en unas condiciones diferentes, cuando la mujer está en esas condiciones tan desfavorables para su propio desarrollo y para el desarrollo de su familia. Tenemos que mirar la situación de la familia, los hijos. ¿Cuántos de estos hijos sin ninguna posibilidad? ¿Qué podemos esperar de ellos? Pues llega ahí prácticamente el otro, el actor armado, el actor que está metido en la droga, que está metido en la minería ilegal, obviamente que lo consigue con facilidad. La ilegalidad le ofrece mejores oportunidades a la gente que la propia legalidad. Entonces, mientras eso no lo vemos, no lo comprendamos, no lo entendamos, ¿sí? Y que esto tiene que ser un proceso. Esto no va a ser con una capacitación que por lo general viene gente de otras partes, con unos medios que la gente no los conoce, no los ha utilizado, en donde no hay confianza entre los profesores que vienen y ellos. Ahí no hay confianza. Allí lo que existe es una reunión prácticamente sorda, ¿sí? En donde prácticamente las consecuencias de eso son muy pocas las que se están dando. Entonces, yo creo que se hace necesario, Salazar, revisar todo eso también. No sé si me entiendo, pero tú me vas diciendo si me entiendo mucho en eso o qué debo hacer. No, perfecto, profesor. Precisamente en esas consideraciones que usted estaba mencionando sobre los diversos actores que están presentes en el territorio y que cada uno tiene su incidencia desde la esfera social y política en la que se encuentra, precisamente quería preguntarle, ¿cómo, desde sus estudios, cómo ha identificado usted que participan las poblaciones en las tomas de decisiones precisamente en los sectores de justicia y territorio en el sur de Córdoba? Bueno, ¿cómo toman las decisiones? ¿Cómo participan en esos espacios, en esa toma de decisiones? Sí. Bueno, sin mencionar los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿no? Antes de eso, hay unos líderes, hay unas organizaciones, ¿sí? Esos líderes y esas organizaciones que también tienen sus intereses, también tienen sus concesiones políticas, sus concesiones ideológicas, ¿sí? Que prácticamente tienen dificultades económicas, ¿sí? Entonces, el líder nuestro más o menos está identificado. Y es un líder, pues, que permanece a veces en las organizaciones y permanece muchos años, ¿sí? Parece que de la renovación es muy escasa. Y esa renovación no se ve reflejada con jóvenes de ambos sexos, ni con mujeres. Siguen siendo hombres ya mayores, ¿sí? Que se permanecen en los puestos, si no son presidentes, son vicepresidentes, secretarios, fiscales, etcétera, ¿sí? O sea, que tenemos esa dificultad de la participación de las comunidades y a veces la gente no quiere participar tampoco ni ocupar estos cargos, primero porque no tienen tiempo, segundo porque el dinero para movilizarse, tercero pues eso les acarrea ciertas contrariedades con la gente que está opuesta a ellos, se separan un poco de la familia, ¿sí? No tienen tiempo por lo menos para socializar las capacitaciones a las que asiste, las reuniones a donde asiste. El líder tiene esas limitaciones grandes, ¿sí? Y sobre todo también
que tenemos que preparar, ayudar a preparar, en este caso, ayudar a preparar a jóvenes y a mujeres que puedan, y eso se puede hacer, por lo menos en lo que yo digo, si buscan actividades que involucren a los niños, allí salen liderazgos, que involucren a los jóvenes, salen liderazgos también, y que sea mucha creatividad, que le permitamos a ellos no solamente unos marcos estrechos de dónde se va a mover, sino que le demos libertad para que presenten proyectos de distintas índoles, de distintas posibilidades, ¿sí? Es decir, que sean creativos, que la gente se invente formas diferentes de hacer las cosas y que no dependan de uno de los directivos o de varios de los directivos, ¿sí? Que haya las reuniones, que en esas reuniones se respeten las divergencias que haya y que prime, que por mucha discusión que haya, por mucho desacuerdo que haya, ¿sí? Prime aquellas cosas positivas o comunes que le sirvan a todos, que las divergencias, que las opiniones, que el disenso no sea para dividir, sino precisamente para buscar fórmulas de unión. Esto no lo hemos entendido, no se ha entendido. Y aquí por lo menos, si un líder o un directivo tiene esta opinión y otro tiene otra opinión, ya todo se dificulta, no hay acuerdo, las cosas no avanzan, se separan, se quedan quietas, ¿sí? Cada uno comienza ya a vincularse con el grupo político que le corresponde o con el otro actor que está por ahí cerquita. En fin, todo eso hay que mirarlo y buscar, ya te digo, si nosotros logramos por lo menos que a pesar de las diferencias, porque tampoco se van a suprimir las diferencias, obviamente, ¿sí? Las diferencias de todo tipo, por lo menos si son indígenas, afro, mestizos, blancos, ricos, pobres, hacendados, terratenientes, pastores, profesores, mineros, pescadores, lo que sea, ¿sí? Que a pesar de las diferencias de todo tipo, religiosa, género, etcétera, pues nosotros tengamos la habilidad suficiente como para encontrar los puntos comunes que tengan todos y trabajar con eso y que cada cual siga con su diferencia, siga con sus opiniones, con sus diferencias, pero que respete. Por lo menos, ¿cuántas cosas en una comunidad así tan diversa como la que he planteado? Una escuela, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que un pueblo tenga una escuela, un puesto de salud, el arreglo de una vía, unos cultivos. Sobre eso, un equipo de fútbol, ¿sí? Sobre esas cosas es lo que hay que ponerse de acuerdo y es lo que hay que hacer lo posible, que eso va uniendo entonces a la comunidad y la comunidad se vuelve más participativa y que no solamente sea una forma organizativa, que haya diversas, que los niños tengan sus formas organizativas propias, los adolescentes, las mujeres, los viejos, todos esos que tengan sus formas organizativas propias y se puedan expresar y se puedan coordinar y se tengan una posibilidad también grande, porque muchos por lo menos no gustan, no quieren trabajar con las instituciones oficiales, con la alcaldía, con el consejo, con la personería o con cualquier otra, ¿sí? Por muchos motivos y muchas veces con razón, pero entonces necesitamos una actitud diferente con la institucionalidad, con la iglesia, con los organismos de cooperación internacional, con todos esos, que tengamos relaciones nacionales, internacionales, es decir, un líder bien preparado, que tenga todas estas posibilidades de acudir cuando algo está fallando o algo no está ocurriendo, que no dejemos todo en manos de una o dos personas, ¿sí? Que lo manejen con plena libertad, no, que la gente sepa qué es lo que se está gestionando, qué es lo que se está buscando, quiénes van a elaborar eso, cómo lo van a hacer, que toda esa información fluya porque eso permite entonces la confianza, el trabajo, la decisión, el apoyo, todas esas cosas. Entonces nos ha afectado mucho eso. Eso se ha querido enmendar un poco con estos proyectos del PD, ¿no? Los proyectos con enfoque territorial. Indiscutiblemente, bueno, hay una cantidad de iniciativas que arrojaron estos encuentros de vereda, de corregimientos, de municipios, que una cantidad, son miles las que hay, ¿sí? Que se han identificado las mejores, que se han identificado las que más tienen, pero faltan muchas cosas, ya te digo, no hay recursos, las alcaldías municipales poco han logrado
incluir estos proyectos en sus planes de gobierno, en sus programas de trabajo, y ahora con esta situación que está pasando con la pandemia, obviamente que todo se dificulta. Entonces necesitamos como más iniciativa de la comunidad, más iniciativa, ¿sí? Y esta iniciativa se la damos en la medida que tengamos un gran plan de capacitación, un gran plan que miremos, que revisemos en la educación que se está suministrando en esos lugares, porque la educación que se está suministrando en estos sitios nuestros es muy deficiente, demasiado deficiente. Entonces necesitamos también que a partir de allí los niños, los adolescentes empiecen a tener iniciativa desde la escuela, porque una escuela en donde prácticamente no tienen los recursos indispensables, donde muchos profesores están incómodos por la pobreza, por la falta de comunicación, por la presencia de estos actores, ¿sí? Y que la mayoría de ellos no viven ahí en el sitio, sino que todos los días llegan y tienen que salir inmediatamente. Entonces también la educación ahí está fallando, ¿no? Ahí no sé, y un plan por lo menos de capacitación también del SENA o de cualquier otra institución también tiene sus dificultades. Entonces, pero yo pienso que en la medida en que haya esos acuerdos de la comunidad a través de sus distintos representantes, con la institucionalidad local, departamental, nacional, y yo insisto mucho en esto, los organismos de cooperación internacional, ellos trabajan la parte de derechos humanos, trabajan asuntos como la paz, trabajan asuntos como el saneamiento básico, trabajan aspectos humanitarios. Yo pienso que ellos pueden también ayudar muchísimo, ¿sí? Pero también necesitamos gente que tenga el enfoque, la visión para lograr su vinculación y también trabajar junto con ellos. Es decir, yo pienso que hay muchísimos actores que pueden colaborar con estos propósitos, ¿sí? Nacionales, internacionales, locales, regionales, etcétera, ¿sí? Siempre y cuando pues nuestros líderes y nuestros dirigentes pues también se enfoquen en ese sentido. Ahora también tenemos que notar por lo menos los partidos políticos. Los partidos políticos nuestros, particularmente de este departamento, muy poco intervienen en estos asuntos, ¿sí? Entonces, todo se mira desde ese punto de vista partidista, únicamente hay que trabajar con los que votaron por esa persona y ahí están metidos la familia, los contratistas, todas estas cosas interesadas en determinados planes que no, o que impiden por lo menos tener una visión general, justa de las cosas e integral de que se pueda solucionar mejor el asunto. Ya esos conceptos políticos de hace muchísimos años obviamente siguen teniendo, y ahora con esto de la pandemia nos estamos dando mucho más cuenta de cómo se está aprovechando con otros fines. Así pues, hay que hacer todo un análisis general y sacar ya las conclusiones respectivas. Claro, sí, definitivamente esta zona del sur se caracteriza precisamente por esas dificultades que se tiene a veces en términos de representatividad, ¿no? Y de participación política en todo sentido. Sin embargo, quería preguntarle de las investigaciones que usted ha adelantado y los espacios en los que ha podido, digamos, intervenir en acciones en el territorio, de qué transformaciones positivas usted tiene conocimiento que hayan surgido precisamente vinculadas a entidades, programas, políticas públicas en los campos de tierra y justicia para este territorio. Bueno, a mí me llamó la atención, uno, la diócesis de Montelíbano ha venido trabajando durante muchos años. Yo pienso que ellos tienen ya una experiencia grande de atención a estas comunidades y yo creo que con ellos se puede obtener una muy buena información, unas buenas lecciones a tener en cuenta. Entonces, la parte de la diócesis. Obviamente no puedo tampoco dejar de mencionar a la iglesia de Tierra Alta, ¿no? Que tuvo una época difícil porque recuerda que allí mataron al padre Sergio Restrepo, otro también sacerdote tuvo necesidad de irse, en fin, pero en términos generales la iglesia
yo pienso que puede seguir siendo un buen apoyo para estos cambios que se están requiriendo. Obviamente eso hay que hablarlo con ellos, hay que ponerse de acuerdo con ellos, hay que establecer unos convenios, unas ayudas, unos protocolos, en fin, que se pueda hacer útil. Otro, la parte esta de allá está y funciona el Parque Nacional Natural Jaramillo, que tiene que ver con la protección de toda esa biodiversidad que tenemos. Lamentablemente no cuentan con el personal suficiente, no tienen el apoyo suficiente. El Parque Nacional Natural Jaramillo, en lo que le corresponde a Córdoba, son casi 400.000 hectáreas, ¿sí? Que es imposible que un pequeño grupo pueda estar allí y armonizarlo. Y allí se presentan cultivos, deforestación, tráfico ilegal de especies, en fin, muchísimas cosas. Entonces, pero también es un organismo con el que se puede trabajar. Los organismos de cooperación internacional tienen también allí en la zona un programa precisamente para apoyar los planes ahora con ocasión de las elecciones pasadas, colaboraron mucho con reuniones, con estudios sobre la situación, sobre lo que se puede hacer en cada uno de estos municipios. Me parece que también, y como tienen un personal muy bien capacitado, yo pienso que ellos pueden seguir ejerciendo un papel extraordinario. Otro punto que hay que ver ahí también sería la parte en el caso de Montelíbano, para este año por lo menos hemos encontrado que llegaron a la administración municipal algunos funcionarios muy bien intencionados. Con esos funcionarios se puede trabajar tranquilamente, no solamente en Montelíbano, sino en Puerto Libertador, ¿sí? que también requiere un apoyo extraordinario. Yo pienso que esa institucionalidad, prestarle mayor atención, buscar que haya esa combinación entre estos organismos de cooperación internacional, en la parte minera quiero meterme ahí, en la zona de lo que es Montelíbano, Uré, Puerto Libertador, son riquísimos en asuntos mineros. Allí hay oro, hay carbón, hay hierro, hay níquel, hay cobalto, hay muchas cosas. Entonces, y tengo entendido que Cerro Matoso, pues, está colaborando con las comunidades indígenas y no indígenas que están en los alrededores de la mina. Es necesario también observar eso. Dan unas becas Sí. a los jóvenes. En fin, yo pienso que revisar todas esas cosas, ¿sí? Y acordar ya un plan. Pero un plan, lo que ha pasado hasta ahora es que cada ayuda, cada entidad, cada organización presenta unas cosas, se hace, ya no hay sistematización. Si uno pregunta la sistematización de esas experiencias, prácticamente no se conocen, ¿sí? Entonces es otro de los problemas que no sistematizamos las experiencias. Hemos pasado por muchas buenas, malas, regulares, pero no tenemos sistematización de esos trabajos. Entonces necesitamos sistematizar todas esas experiencias, que acostumbremos a nuestros líderes y a la gente y a los profesores de cada una de estas comunidades a que evalúen el trabajo que están realizando, que han hecho durante años, para qué ha servido la educación, ese tipo de educación que se está suministrando y que ahora con esto de la pandemia queda mucho más débil todavía porque no hay las posibilidades de esa que sea totalmente virtual. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Y eso nos va a demandar tiempo, nos va a demandar muchas cosas, pero de lo contrario vamos a seguir cada vez peor. Entonces necesitamos una revisión completa de todas estas cosas. Y quiero mencionar también la experiencia de ANDA. A mí me parece importante, ¿sí? Ellos duraron 6 años trabajando con un equipo multidisciplinario en esa zona. Ya a estas alturas, como no se ha sostenido, como no se ha apoyado, ¿sí? Y eso comienza también a decaer. Es decir, toda una experiencia costosa, ¿sí? Y muy rica, pues empieza a perder. ¿Por qué? Porque no tenemos quien sostenga eso, no tenemos quien esté allí apoyando esas cosas. Las administraciones municipales eso no les interesa,
los otros tampoco. Hay también esa pugna entre líderes, sí, también la cuestión política, todas esas cosas han dificultado. Esta experiencia de 6 años con tan buenos resultados, pues ya se comenzó a perder. Entonces uno se pregunta, ¿esto hasta dónde va? Vamos a seguir, nuestra función es ir repitiendo cosas, ir aprendiendo un poquito, y a medida que esto sucede, las cosas van empeorando también de una manera lamentable. Entonces, yo pienso que sí hay gente, pero hay que reenfocar todo esto. Y en materia de justicia, hombre, la justicia es todavía peor, más complicada. ¿Cómo se logra eso? Por lo menos la cuestión de los jueces, los fiscales, ¿sí? Cuando la mayoría de estos carece prácticamente de, de los nombramientos de los respectivos jueces, no hay seguridad, ir al campo, al terreno es complicado, no salen. Entonces, la relación ahí, la protección, por lo menos a los que son víctimas, a los testigos, muy complicado, para que se puedan movilizar en los lugares donde sucedieron los hechos, tampoco se puede hacer. La lentitud que hay en esto de la justicia, no, hay muchísimas dificultades. Pues yo creo que también en ese sentido, en ese aspecto de la justicia, la cosa es mucho más complicada. Necesitamos también, sí, lo que digo es cómo nos sentamos para dialogar puntualmente con la gente, no el mismo haciendo todo, ¿no? Nosotros hace como 6, 7 años hicimos un trabajo para el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, sobre el sur de Córdoba y Bajo Cauca. ¿Cuál era el objetivo de ese estudio? Hombre, determinar si era posible obtener desarrollo en una zona donde había conflicto y pobreza. Ese fue el objetivo de ese estudio. Y lo que uno encontró, pues, sí es posible, pero se requieren muchísimas cosas que no se cumplen. ¿Sí? Entonces, que ahí quedó eso, toda esa experiencia, todos esos estudios realizados, ¿qué pasó de ahí para adelante? ¿Quién lo acogió? ¿Quién lo tuvo en cuenta? ¿Quién lo implementó? Los organismos internacionales no, las instituciones del lugar no, las organizaciones no, nadie. Entonces una repetidera de experiencias y generalmente de muy pocos logros. ¿Sí? Entonces lo que se puede lograr si nosotros realmente no remediamos esto, sino damos unas directrices diferentes. Claro. Profesor, ¿y usted qué es lo que cree? ¿Cuáles son las condiciones que cree que son las que generan precisamente estas intervenciones o esta implementación pues, de políticas, de proyectos y demás que persiguen transformaciones positivas, tanto en las instituciones locales y regionales, en el marco del conflicto armado? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Condiciones? Sí. Bueno. Que inducen precisamente a la búsqueda de estos cambios positivos. Bueno, porque finalmente tenemos el escenario pues, que usted nos plantea evidentemente, señala la realidad, y es que en muchas ocasiones tenemos muchas intervenciones que son desarticuladas y que no se reproducen en, digamos, no sé, capacidades instaladas y demás, ¿cierto? Un poco la conversación que se viene adelantando. Pero finalmente esa intervención constante, ¿sí? O frecuente viene condicionada dentro del marco del conflicto armado a qué elementos, a qué factores. No te entiendo esta última parte. Sí, a ver, la pregunta es, ¿qué condiciones inducen a que se trabaje en la implementación de transformaciones positivas, de políticas públicas que busquen cambios positivos en las instituciones locales y regionales durante el conflicto armado interno? ¿Qué induce? Sí. Bueno, yo creo por lo menos hay muchas entidades, organizaciones, personas que han apoyado
y siguen apoyando estos procesos de todo tipo, ¿no? Incluso visto hasta entonces con una concepción un poco diferente, pero, hombre, cualquiera que conoce la parte rural del sur de Córdoba, cualquiera que conozca eso, se da cuenta primero de la situación de pobreza en que se encuentra la mayoría de la población rural, sin agua potable, sin trabajo, sin tierra, enfermos, en fin, todas esas cosas. ¿A quiénes les gustaría por lo menos? Hombre, a mucha gente, sí, vamos a apoyarlo, vamos a hacer estas cosas. Bueno, pero ¿quiénes serían los encargados? Hay unos encargados inmediatos, que es la institucionalidad local, que son los grupos políticos, que son la empresa privada hasta cierto punto. En el caso particular pueden ser las mineras, por lo menos, todas esas cosas. Entonces, yo pienso que hay como un interés de alguna gente, de algunas organizaciones, pues, por ayudar a remediar estos problemas, sí. Pero esos problemas significan la normatividad vigente, los propósitos que se quieran, significa también las políticas que hay en ese aspecto, en aspecto de tierra, en aspecto de justicia, en aspecto de salud, de educación, etcétera, sí. Eso con lo que hay, quién determina eso, quién asigna eso, cómo se consigue eso, quién elabora los proyectos, y sobre todo, cómo se mueve allí la comunidad, cómo hace la comunidad por lo menos para tener injerencia primero en la elaboración de esos proyectos, segundo en el tránsito, en la gestión y por último en la asignación de esos recursos. Se necesita toda una cadena, ¿sí? Una cadena que es muy difícil que estas organizaciones de estos pueblos tengan. Se tienen que apoyar pues indiscutiblemente en los grupos políticos, ¿sí? en los que logran alcanzar por lo menos el triunfo, porque los que no lo consiguen, pues eso quedan también casi lo mismo, ¿sí? Entonces se necesitaría todas estas cosas. ¿Qué induce? Uno, lo que se encuentra en el sur de Córdoba también es esto, la presencia, digamos, de políticos en la gobernación de Córdoba, del sur de Córdoba, han sido, yo pienso que parece que no ha tenido ninguno, los diputados mínimamente, ¿sí? Entonces la presencia política del sur de Córdoba y particularmente estos municipios es muy escasa. Ahora que de pronto creo que tienen un representante de la Cámara, ¿sí? Pero eso es escaso. Y son que pueden hacer alguna cosa, pero muy mínimamente. Entonces, eso también depende también porque el departamento de Córdoba también está, desde el punto de vista político, las casas políticas no están en el sur, las casas políticas fuertes, dominantes, están en Montería, están en Lorica, están en Cereté, están en Sagún, ¿sí? Son ellos prácticamente los que, además de tener ese, pueden conseguir de pronto una que otra ayuda. Entonces eso también le plantea al sur de Córdoba, ¿sí? Cómo hacer por lo menos para que tengan una representatividad política y cómo hacer para que esa representatividad política tenga relación con la comunidad, con los grupos generales y no con algunos de esas personas, ¿sí? Que tienen otros intereses particulares y familiares. Entonces es muy complicado en ese sentido, ¿sí? En muchos sentidos no se puede inducir, por lo menos no se cuenta con voceros lo suficientemente fuertes como para llamar la atención, como para promover, como para unir si no a todo, por lo menos a un buen sector de estas comunidades para que se identifiquen con algunos propósitos que les sirvan a la mayoría, ¿sí? Que les sirvan a la mayoría. Entonces yo creo, desde el punto de vista político es otro, desde el punto de vista también, bueno, las universidades. En este momento la academia, bueno, por fortuna se está trabajando por tener una sede de la Universidad de Córdoba en Montelíbano y necesitamos una sede importante del SENA. Y necesitamos que haya más institucionalidad en estos lugares, pero también que eso sea generado más frecuentemente, con más gente, que no solamente en Montelíbano, sino que también sea en otros de los lugares del sur de Córdoba, así que se promuevan este tipo de cosas, pero necesitamos gente muy bien capacitada, gente pues con una mentalidad más abierta, más de servicio,
que le sirva realmente a la comunidad. Los profesores son una fuerza importante, importantísimo, pero los profesores nuestros ni siquiera en el mismo municipio se unen para ver los problemas fundamentales de la educación, cómo se va a plantear un cambio de currículo, cómo se van a plantear mil cosas que tienen que ver con la educación. ¿Sí? Claro. Entonces, observa tú que pues, necesitamos todo ver todo esto de una manera muy general, los proyectos productivos del campo, ¿sí? Ahora, por lo menos con esta pandemia, que nos está diciendo prácticamente, bueno, ya de hace muchísimo tiempo, nosotros sabemos que el campo debe que no sea únicamente más del 60, del 62% de nuestro territorio está sembrado en pastos, ¿sí? Entonces, cuando hay tantas otras cosas que se podrían hacer, entonces necesitamos también un replante. Pero eso va a ser complicadísimo, porque la reforma agraria y lo que plantean los acuerdos de paz en materia agraria es casi que imposible de realizar, ¿sí? Entonces eso va a permanecer mucho tiempo más. Entonces necesitamos también que aquellos que estén interesados en el campo, en que el campo sea efectivamente productor, ¿sí? Sea un gran motor para la economía, para el montaje que le sirva a la comunidad, a la gente, pues eso parece que va a tardar mucho tiempo. Vamos a ver si con todos estos cambios que se están dando, o llegamos a lo mismo, o empeoramos, o mejoramos un poquititico siquiera. Claro. Profesor, mire, si usted me permite, desde la experiencia pues, que nos presentó que tiene usted en este territorio, quiero englobarla como en tres espacios. Uno, pues referido a la investigación desde la academia. Usted mencionó la Universidad del CENU y la Universidad de Córdoba. En segundo lugar, la experiencia que usted tiene interviniendo desde la fundación del CINU, ¿sí? Y la tercera, que precisamente tiene que ver con este programa de fortalecimiento a la justicia por parte de USAID. En ese orden quisiera preguntarle, ¿cómo fue que iniciaron estas intervenciones en el territorio del sur de Córdoba en cada una de esas tres diferentes esferas que pudimos identificar? Y ¿cuál ha sido el alcance de esa experiencia en términos de articulación con otras entidades, en términos de articulación comunitaria, en fin? Bueno, No sé si usted quiere empezar desde la academia. Bueno, de la academia, bueno. Yo te hablé pues de que la Universidad del CINU, bueno, tenemos este Centro de Estudios Sociales y Políticos hace ya 20 y pico de años, que tenemos más de 60 publicaciones, que hemos intervenido en varias cosas, tipo social, por lo menos eventos sobre la cuestión de humedales, familia, educación, historia, conflictos, tierra, en fin, muchos temas de eso que incluso están totalmente digitalizados. Tenemos un archivo, yo creo que muy importante, 150 documentos, fotografías, charlas, seminarios, toda la cuestión, seminarios virtuales, mapas, todo eso está a disposición de todo el que lo desee de una manera gratuita, únicamente baste que lo soliciten y listo. Entonces, por esa parte yo creo que hemos cumplido algún papel. Fuera de eso, la universidad maneja una serie de programas que tienen que ver con ingeniería, con salud, con trabajo social, ¿sí? Que también pueden servir. La Universidad de Córdoba ha dado un vuelco indiscutiblemente, ¿sí? Que está creando por lo menos estas sedes en algunos lugares del departamento, que me parece positivo. Está también impulsando, se ha metido en el asunto de paz, ¿sí? Allí también la Universidad de Córdoba, hay que recordar que es también fue prácticamente la primera universidad que fue declarada como protección colectiva. ¿Cómo se llama eso? Es un organismo pues que fue declarada víctima colectiva, ¿no? Entonces también ha sido importante en ese sentido porque les permitió identificar exactamente qué fue lo que pasó en esos años. Solicitaron algunas reparaciones, se han hecho unas, otras no. En fin, y la universidad está por mano, y la decisión que han tomado últimamente también me parece importante en el sentido de declarar, pues, de decretar, pues, que en este año no van a pagar
esto de las matrículas y esas cosas que le permitan a los muchachos estudiar. Es una universidad que tiene pregrado, tiene maestría, tiene doctorado, es decir, que hay unas posibilidades allí. Fuera de eso hay otras universidades también, ¿sí? La Amigó, la Luis Amigó, la UPB, la cooperativa, en fin. Yo creo aquí en Montería existe un organismo que las agrupa a todos, tanto oficiales como privadas, en donde también se puede llegar allí con algunas propuestas y yo creo que algunos de los directivos lo están haciendo como tal. Entonces, yo pienso que si por lo menos estamos trabajando, nosotros hemos trabajado con varias de estas universidades, precisamente valiéndonos de eso, que a pesar de las diferencias, que a pesar de todas esas cosas, nosotros podemos encontrar unos puntos comunes para trabajar juntos y lo hemos hecho y hemos trabajado y hemos dado a conocer los resultados también. Entonces, con la academia, sí, no, bueno, se viene afirmando permanentemente academia, empresa e institucionalidad. Bueno, esta vez se cumple, otras veces no se cumple, sí, pero también ahí se requiere persistencia. Es que no basta una reunión, dos reuniones de vez en cuando se acuerdan, ¿sí? Se acuerdan algo, pero no se cumple, siempre falla uno, falla el otro, y obviamente que así no se pueden lograr las cosas, ¿no? Cuando haya realmente compromisos muy serios en ese sentido, y haya seguimiento y evaluación de lo realizado, yo pienso que se podría ocupar hacer una cosa mucho mejor, la academia. Porque la academia tiene, imagínate Claro. tú, aquí, Profesor, dime, no, disculpe. digo, Continúe. por lo menos Montería, en Montería tiene más o menos una presencia de estudiantes universitarios que está entre 35 y 40 mil estudiantes universitarios, ¿sí? Y aquí no solamente es la gente de Córdoba, aquí llega gente de Sucre, del Bajo Cauca, del Urabá antioqueño, del Bajo Atrato, ¿sí? Entonces es sumamente importante porque de aquí se puede irrigar muchísimas formaciones en ese sentido. La capacitación, los ideales, los valores, los principios, las capacidades, ¿sí? Estaríamos también en unas universidades que realmente estén a tono con la situación que se requiera. Eso pues obviamente requeriría mucha diligencia, muchas cosas. Bueno, desde el punto de vista de la academia, yo lo veo así, pueden hacer muchísimas cosas, pero ahora por lo menos está el problema que muchas veces ya no se puede salir con estudiantes a muchísimos lugares por el temor, por lo que pueda pasar, en fin, está como medio atada, medio maniatada ahí por asuntos de la seguridad, ¿no? Pero yo pienso que con la academia, Sí. con lo que tenemos, Y profesor, pienso que se puede lograr algo. y desde estos espacios que usted ha liderado precisamente de instancias de investigación en la academia, ¿qué tipo de logros usted cree que han obtenido a nivel, digamos, de transformaciones institucionales, Ok, capacidad instalada y demás ok. que se refleje pues en el territorio del sur de Córdoba? Bueno, eh, te voy a hablar incluso, bueno, ya de la Fundación del SINU y del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del SINU. Yo los dirijo ambos. Dirijo la Fundación del SINU, que es un centro de investigación particular, ¿sí? Y dirijo también el Centro de Estudios Sociales y Políticos. ¿Qué hemos logrado? Bueno, por lo menos el año pasado, para mencionarte, el año pasado cuando Córdoba, nosotros periódicamente hacemos foros, ¿sí? Para hacer análisis globales de la situación del departamento. El año pasado, con ocasión de los 68 años, de 67 años del departamento, hicimos ese foro, el tercer foro sobre el departamento de Córdoba. Durante 5 días, más de 100 expositores de distinta formación estuvimos analizando y discutiendo sobre la situación actual y el futuro del departamento. Todos ellos. Y eso ya está escrito, ya está recopilado en revistas. Hay 4 o 5 revistas que recogen toda esa formación. El año pasado hicimos también, eso fue que lo hicimos al comienzo,
en noviembre, con ocasión de cumplir 47 años de la investigación Acción Participativa en Colombia, porque nació en el 72, hicimos un foro también de celebración de esos 47 años. Fueron 4 días seguidos hablando sobre metodología, de cómo hacer, cómo pensamos nosotros y otra gente, porque vino gente de varias partes del país, de distintas concepciones, de distintas metodologías, filosofías, todo eso analizando todas estas cosas. Y eso está a disposición de todo el que quiera verlo. Fuera de eso, el año pasado, por iniciativa de la Vicepresidencia de la República, hubo también una reunión en Montería y se hizo en varias partes del país, en donde se creó un pacto por Córdoba. Un pacto por Córdoba en donde se decía allí qué es lo que había que hacer en el departamento para cambiar un poco la situación que se tiene en materia educativa, en materia de vía, en materia económica, en muchas materias, ¿sí? Y yo fui seleccionado para ser digamos, el vedor de que eso efectivamente se cumpliera. Y fui escogido como vedor precisamente por mi independencia política, por mi independencia ideológica, ¿sí? Por mi trayectoria, por lo que hemos hecho por este departamento. Es decir, nosotros, las distintas actividades que hacemos permanentemente, sí, ahora con ocasión de la pandemia, hemos hablado sobre educación, como los cambios. En la educación rural tenemos propuestas. Hicimos una propuesta ahí, hombre, la cuestión es ahora, por lo menos en el campo, ¿sí? La mayoría de la gente que no tiene tierra o que tiene apenas un pedacito, hombre, ¿cómo se puede llegar a acuerdos con los hacendados vecinos, para que faciliten, para que presten, para que hagan a medias, para que de cualquier forma, ¿sí?, permitan cosechas, 1, 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿sí?, para que la gente pueda tener algo de comida. El campesino nuestro, a pesar de que no tiene tierra, la busca, la rienda, la pide prestada, hace unos arreglos para que le permitan 1 o 2 cosechas. Yo pienso que mientras se llega a un proceso ya en donde la tierra debe cumplir su función social, que eso está consignado hace muchos años, ¿sí? Entonces, por lo menos para aliviar una situación económica de este tipo, hombre, que sea la solidaridad, ¿sí?, que se puede hacer. Todo eso lo hemos planteado con motivo de esto, pero nosotros reconocemos que tenemos una falla, tenemos una deficiencia, y es que nosotros, por lo menos, no tenemos presencia en los organismos de decisión. No somos de consejos municipales, alcaldías, asamblea, gobernación, secretaría respectiva, institutos descentralizados. No tenemos allí poder ni presencia. Y entonces lo que hacemos es realmente es divulgar nuestras propuestas, a ver quiénes, medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos nuestros propios medios de comunicación también para difundirlas, divulgarlas. Tenemos una base de datos significativa de entidades, de organizaciones de todo tipo, le hacemos llegar las propuestas, hacemos concursos, realizamos muchas cosas, ¿sí? Pero también tenemos que confesar, ¿sí?, que no tenemos ni la fuerza, ¿sí?, ni la presencia institucional en estos casos. Y esa también es un gran problema para todos o la gran mayoría de los que trabajamos. Así, las personas solidarias que ustedes dicen, sí, lo hacemos de esta manera, pero no contamos con ese poder político ni ese poder económico. Aquí los gremios, las entidades estas que mueven dinero, realmente son personas que ni siquiera tienen ese apoyo solidario, humanitario, ¿sí?, como existe en otras partes. Aquí no se pueden organizar, no se organizan cosas de vamos a recoger dinero para apoyar tal labor. No, porque no hay colaboración, no se presta colaboración. Si no tenemos ni siquiera desarrollado ese sentimiento de la solidaridad con el que la necesita, con el pobre, con el necesitado,
con el mendigo, con el enfermo, con los que viven en estos asentamientos subnormales, con los que viven en el campo, con los que viven en este... Entonces, si ni siquiera tenemos ese espíritu religioso, humanitario, caritativo, ahora te puedes imaginar otro compromiso de mayor envergadura. Entonces, pero ahí estamos, ¿sí? Y estas personas solidarias que ustedes llaman, ¿sí? Pues, y organizaciones solidarias, porque también hay organizaciones solidarias que hacen trabajo, que adelantan trabajo, que hacen investigaciones, que publican, que capacitan, que hacen todas esas cosas, pero llega el momento en que uno encuentra, ¿sí? Encuentra la impotencia para que eso se haga realidad, ¿sí? Y queda todo allí pendiente para ver qué más podemos seguir haciendo, en qué nos embarcamos, en qué hacemos. Hay como especie de una soledad extraordinaria, ¿sí? Y todo ese esfuerzo que se hace, que no es en vano, ¿sí? Pero es un esfuerzo que muchas veces nos lleva a que nos adaptemos a la situación que se está viviendo y que tratemos de sobrevivir con esperanzas y con nuestras propuestas y estudios y solicitudes para ver si algún día puede llegar lo que muchos anhelamos. Eso desde el punto de vista, pues, que te digo yo de nosotros como tal, pero estamos haciendo cosas, no dejamos de hacer cosas, estamos publicando permanentemente, estamos apoyando, estamos compartiendo permanentemente, desde todo punto de vista, estamos haciendo prácticamente la vida del grupo nuestro de la Fundación del SINU, el grupo nuestro del Centro de Estudios Sociales y Políticos. Algunos hemos venido trabajando esto desde hace muchísimos años, ¿sí? Ahí nos mantenemos. ¿Hasta cuándo? No sé, pero lo que sí sabemos es que ya eso se hizo parte de nuestra vida y en el sentido de todos estos aportes lo vamos a seguir haciendo a pesar de todo. Profesor, y en términos, bueno, de conflicto armado, ¿ha determinado esto las actividades, las acciones que ustedes como centro de estudios y como el grupo de investigación de la universidad hayan adelantado en el territorio? Sí, nosotros, el conflicto ha sido uno como de los objetivos principales que hemos tenido desde que nacimos, ¿no? De 1972, cuando se inició la lucha por la tierra en el departamento. Y eso cobijó incluso a lugares de allá del sur de Córdoba. Después, pues, todo el nacimiento hemos estudiado desde las guerrillas liberales, las guerrillas de izquierda, las distintas que han aparecido por acá, las autodefensas, la de Córdoba y Urabá, la de acá de esta zona por aquí de la costa, lo posterior que ha conectado, la cuestión del narcotráfico. Sí, hemos hecho estudios de todo eso y gran parte de ese estudio está ya escrito, ya se puede consultar de hace ya bastante tiempo, porque nuestras publicaciones así lo determinan, ¿no? Nosotros todo lo publicamos, lo damos a conocer precisamente con eso. Entonces sí, se han hecho muchas propuestas, muchas cosas, ¿sí? Participamos en muchos eventos, porque hay muchos eventos que tienen que ver con esto, con restitución de tierra, con las agencias creadas ahora con motivo de esto, el proceso de paz, los convenientes, los inconvenientes, las víctimas, las instituciones encargadas de eso, lo que está sucediendo, lo que sucede, la JED, la Comisión de la Verdad, en fin, sobre todas estas cosas hemos participado y estaremos participando a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero sí procuramos llevar nuestra voz a todos estos sitios y a todas estas organizaciones que de una u otra manera están interesadas en estos temas. Claro. Y bueno, ¿usted cree que precisamente producto de este trabajo que se ha adelantado por parte tanto de la Fundación como de la misma instancia de la academia que usted lidera, se ha podido nutrir a nivel institucional en el sur del departamento para efectos de poder realizar las intervenciones relacionadas precisamente con la implementación de esas políticas públicas que buscan transformaciones positivas? Bueno, ahí hay que mencionar, uno,
la creación esta del SENA en Montelíbano me parece importante. Si se logra crear ya definitivamente la sede de la Universidad de Córdoba en Montelíbano, me parece importante. Hay una ventaja, y es que la gente de Montelíbano tiene acceso a Caucasia, en donde está la Universidad de Antioquia, ¿no? Que tiene ahí sede también. Sí. El SENA, pues pienso que también en Caucasia también tiene una gran presencia. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Lo otro, discúlpame, discúlpame que no, perdí ahora mismo en este momento la... No, le preguntaba era que precisamente con toda esta documentación que usted ha hecho, ha liderado desde el espacio pues de la universidad, así como el de la fundación, que si estos insumos han servido precisamente a nivel institucional listo, sí, ya, para okay. efectos de poder llevar a cabo la implementación de esas políticas públicas, de esas transformaciones positivas. Bueno, te cuento que prácticamente no solo en las reuniones nuestras que hemos sostenido durante mucho tiempo con ellos, las publicaciones, los eventos a los que asistimos, ¿sí? De todo eso, allí en esos lugares y en esos eventos, pues indiscutiblemente hay líderes, gente que está de acuerdo con las posiciones que se toman y que las defienden en sus respectivos lugares. Por lo menos lo de el hecho ese, en este momento, lo que te dije de algunos funcionarios de Montelíbano, de Puerto Libertador, con los que uno sostiene conversaciones periódicas, ¿sí? Ven también allí de consulta, de solicitud, de opinión, en fin, en todo ese intercambio que se tiene allí, yo creo que se han logrado algunas cosas que ellos han podido realizar allá. Entonces hay algunas personas, algunos líderes también que comentamos, que discutimos. Los indígenas, por lo menos, bueno, hay indígenas en esta zona que también han trabajado mucho. Bueno, el producto de todas estas cosas con Cerro Matoso obedeció en gran parte a la posición que optaron los indígenas zenúes allá, ¿sí? Hay también dirigentes indígenas con quien se tienen algunas relaciones, asisten a nuestros conversatorios, a nuestras reuniones, líderes de esos lugares que también asisten y son invitados preferentemente cuando nosotros organizamos cualquier evento. Nosotros nos mantenemos en comunicación permanente con ellos. Estamos muy pendientes de lo que se realiza en cada uno de esos lugares. Ellos nos informan, nosotros les informamos, ¿sí? Es decir, hay una relación muy estrecha con ellos, pero son ellos prácticamente los que les toca ya actuar en el propio territorio, ¿no? Y yo creo que algunos lo están haciendo bien, pero con todo lo que hemos hablado, con esas limitaciones que ya conocemos. Por lo menos a mí me gusta mucho que en algunos lugares haya gente que de una u otra manera ha participado en todos estos encuentros que hemos hecho y otras organizaciones y otros organismos también, ¿sí? Que estén allí, que tengan alguna posibilidad de presentar ideas, de hacerlas, de materializarlas, de tomar acciones. Yo pienso que sí se han hecho los distintos concursos que hemos hecho, los análisis que hemos hecho con las mujeres, sobre su familia, sobre las propuestas que hemos formulado. En fin, yo creo que sí hemos intentado y hemos logrado participar y pronunciarnos sobre muchas cosas de estas. Lamentablemente, en gran parte no se puede materializar precisamente porque no contamos, ¿sí?, con la presencia ni con las personas pues, que puedan llegar a esos organismos de decisión y hacerlas realidad. Pero de todas maneras las ideas están escritas, están expuestas y allí están, ¿no? Vamos a ver pero nosotros seguimos intentando a ver si es posible materializar algunas, ¿sí? Por pequeñas que sean, no importa, pero que se realice. Algunas le hemos hecho, obviamente, ¿con qué? Con nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Porque nosotros como somos, en la cuestión esta de participación, muchos de nuestros estudios, prácticamente nosotros no tenemos ayuda internacional para la elaboración de estos estudios, ¿sí? ¿De qué nos valemos?
de las propias organizaciones, las propias comunidades que están interesadas en estudios, nos solicitan y nosotros vamos. Ellos se encargan por lo menos de la alimentación, del alojamiento, del transporte. Nosotros ponemos lo demás, ¿sí? Y así hemos hecho las publicaciones, bueno, con la universidad, en fin, lo que hemos logrado, lo hemos logrado prácticamente con nosotros mismos. Por eso yo dudo mucho de aquellos que dicen que no se puede hacer investigación, que no se puede hacer trabajo si no tenemos unos proyectos costosos, unas ayudas internacionales. Yo pienso que para algunos temas pues sí se requieren, ¿no? Pero yo pienso que otros que también son importantes, más pequeños obviamente, más pequeños, pero que también sean útiles para las comunidades, eso se puede hacer. Y se puede hacer porque durante todos estos años, los ciento y pico documentos que nosotros hemos escrito, la historia nuestra está escrita precisamente por el esfuerzo individual que hemos hecho los distintos miembros que hemos participado en todo esto. Claro. Profesor, y bueno, ya desde su lectura quería preguntarle qué entidades a través de sus programas, políticas públicas, cree usted que han mostrado mejores resultados en la resolución de problemas generados en el marco del conflicto armado en el sector de justicia y de tierra en el sur de Córdoba? Bueno, con ocasión del trabajo que adelantaron de Usaid Chechi, se observó, bueno, se mejoraron las condiciones locativas de los juzgados en la zona, hubo nuevos nombramientos, hubo pues también presencia de investigadores en ese caso, ¿sí? Se aumentó indiscutiblemente un poco la atención en ese sentido. La ayuda, la capacitación que se le logró suministrar a los embera, a los indígenas embera, también fue provechosa y satisfactoria. Ellos pues tuvieron allí una oportunidad para asociarse, para ver cómo era la autoridad ordinaria, la autoridad esta formal, ¿sí? Y también en propuestas que ellos han venido formulando y que ellos han tratado de implementar en su medio. Es decir, que por esa parte yo lo vi positivo, ¿sí? La parte de justicia. Pero la justicia de por sí, como ustedes saben, pues adolece de muchas otras fallas, ¿sí? Estructurales y coyunturales, etcétera. Pero en esa ocasión me pareció importante eso. Lo otro, la presencia ahora de la creación de las agencias estas de tierra, Agencia Nacional de Tierra, de Renovación del Territorio, etcétera, etcétera, me parecen interesantes. Se han logrado algunas cosas, ¿sí? Se han logrado por lo menos la ley de restitución de tierra, que también, aunque poco en el país, de la cantidad de millones que se decían para recuperar las tierras, pues, aunque pocas todavía, pues han sido importantes. Por lo menos en el departamento yo creo que apenas se han conseguido llegar como a 12.000 aproximadamente, ¿sí? De todas maneras, eso también genera algunas cosas, porque son tierras incluso bueno, que se han devuelto, otras que no se ha podido hacer porque no ha habido la presencia de los funcionarios por motivo de seguridad. Entonces, y ya va para cumplir los 10 años esta ley. Entonces, pero de todas maneras, estas agencias y lo que es la ley esta de restitución de tierra, que ha sido también importante, ¿sí? Algunas están todavía sin llevarse a cabo, pero de todas maneras representan la posibilidad, ¿sí? De que ojalá se pueda hacer siempre y cuando haya algunos cambios en la manera de dirigir estos programas y en el apoyo que se le debe prestar a ellos. Entonces, bueno, la universidad, que también está ahí apoyando, que otros gremios allí, justicia, tierra, ¿sí? El SENA, yo pienso que el SENA debe jugar un papel importantísimo en todo, que ellos tienen aquí
una sede rural, ¿sí? De formación rural, entonces también hay que analizar que tengan los recursos necesarios, los tipos de educación que sean, no sé, yo tengo temor en eso de cómo se les enseña, qué se les enseña, las posibilidades de empleo posterior, ¿sí? Que no se esté repitiendo los mismos programas esos que siempre hechos de modistería, para decir algo, ¿no? Montería, manejo de esto, no, cosas ya más profundas, de más alcance, de más envergadura, ¿sí? Y que efectivamente a los que terminen esos programas, pues no queden varados, sino que tengan alguna posibilidad de trabajo, de emprendimiento, de algo, ¿sí? Pero que no se pierda esa formación. Incluso en las comunidades nuestras por lo menos de allá, ¿sí? La gente en la medida que ha ido perdiendo el dominio sobre la tierra, que ha ido perdiendo tierra, ellos les ha tocado es buscar otras formas de vida. Y que han escogido, por lo menos, bueno, peluquería, mototaxista, también hay criar peces, hay en pequeños estancos, hacer galletas, hacer fritos, hacer dulces, modistería, piñetería, cosas así de sobrevivencia, ¿no? Entonces, pero no son empleos así grandes que movilicen a más gente, ¿sí? Sino esa es la adaptación que prácticamente les ha tocado hacer, ¿sí? Y esta adaptación, pues, aunque les ha permitido sobrevivir, no les permite mejorar sus condiciones básicas de vida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que haya eso, ¿no? Y la gente nuestra, no es que el campesino, el poblador rural, no solamente el campesino, sino el pescador, el minero artesanal, se bandea haciendo, bueno, criando pollo, criando cerdo, criando pocás, criando pavo, patos y cosas por el estilo. Son de un gran ingenio, tienen una gran creatividad, no se dejan morir de hambre, ¿sí? Buscan la manera, ¿sí? Pero si nosotros se logran dotar de una formación práctica, ¿sí? Y útil, que mejore sus condiciones de vida, obviamente que ahí se podría hacer algo mejor, ¿no? Porque la gente en la medida que se sienta mejor trabajando y que sienta en mejores condiciones y que pueda mejorar la condición de su mujer, de sus hijos, de su familia, obviamente vamos haciendo otra persona, ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que sucede. Claro, profesor, y quería preguntarle también en estos ejercicios que usted ha realizado en el territorio, ¿cuáles han identificado ustedes como unos retos estructurales para la transformación o adecuación de estas entidades o de estos programas o de estas políticas públicas en el territorio en lo relacionado con justicia y precisamente con la tierra? Bueno, con la tierra es un asunto viejo. Esto no se ha podido. Los que se oponen a los cambios en la tierra son muy fuertes, tienen un gran control, incluso hay muchos propietarios de estas tierras que quisieran pues convertir esos territorios en algo más productivo y más útil para el país, pero bueno, no se ha podido, ¿no? Y además pues, entonces por ese lado yo lo veo como lo que se proponen, los líderes, por lo menos que se proponen, ¿sí? Las otras formas organizativas que han adoptado los pobladores de otros lugares, las reservas y todas esas cosas, es cómo podemos nosotros, por lo menos esas reservas comunitarias de grupos ya de pobladores, cómo se puede fortalecer, cómo se les puede asegurar que ellos van a permanecer allí, que no se las van a quitar, que no se las van a reducir, ¿sí? Estructurar también, hombre, aquellos lugares en donde se piensan hacer exploraciones de petróleo o mineras, ¿sí? También es importante, ¿sí? Que eso se revise muy bien para que no, aunque hay oposición en muchísimos lugares, también es cierto que se están realizando, ¿sí?
Entonces necesitamos también un cambio en eso, fijarnos mucho en eso, ¿sí? También en la protección del agua. ¿Cómo protegemos nosotros el agua? Se nos está perdiendo agua de una manera asombrosa, ¿sí? Y esto para mí es algo importantísimo. La deforestación que se está cometiendo, no solamente allá en la Orinoquía, en esos lugares, sino en todas partes, aquí en el Parque Nacional Paramillo y en todos los lugares, cómo estamos perdiendo nosotros todas esas posibilidades de poder obtener unas nuevas cosas, unas nuevas posibilidades de desarrollo que se hemos perdido. También tenemos, bueno, otra estructural también, la cuestión de, del conflicto, del narcotráfico, de todas esas cosas que sigue siendo y teniendo una gran importancia. La cuestión también necesitamos es cómo reenfocamos todos estos estudios que se hacen, ¿sí?, sobre qué tipo de desarrollo realmente es el que necesitamos y que esto no se vea como si el país fuese homogéneo, que pensemos en el desarrollo regional, ¿sí? Por lo menos en la costa. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en la costa? ¿Sí? Ahora que se habla de regiones administrativas y de planificación, ¿qué es pues, de las otras regiones administrativas y de planificación? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada departamento y ponernos de acuerdo para que sea regional? No solamente en el gobierno que por ahora no vendrá, pero por lo menos se vislumbra eso en el gobierno regional, sino los planes de saneamiento básico, de producción minera, de la parte mineroenergética, de todo lo que significa todo eso, ¿sí? ¿Cómo ideamos, sí? Córdoba por lo menos tiene una particularidad, creó pues su región con Antioquia por una parte y con la costa por otra parte, ¿sí? Entonces, si uno revisa los propósitos que se tienen Córdoba para trabajar con la costa, ahí encuentras el problema de agua, el problema de alcantarillado, el problema de educación, el problema de enfermedades, problemas de ese tipo, ¿sí? Problemas de ese tipo, ¿sí? La cuestión de salvaguardar los recursos naturales y esas cosas. Pero si uno se va a los acuerdos que están escritos apenas, por lo menos con Antioquia, uno encuentra que hablan de la cuestión minero-energética, de la cuestión de puertos, de la cuestión de grandes negocios, de la cuestión de cultivos grandes, de palma, de banano, de todas esas cosas. Ahí se ve la mentalidad y la situación en la que se encuentra el departamento. El departamento junto con sus vecinos, Sucre, que también está en una condición pues también con muchas necesidades, ¿sí? Con muchas necesidades. Entonces también, y lo que yo quiero hacer, y hemos llamado la atención muchas veces, nosotros como departamento no estamos solos. Nosotros para nuestro desarrollo necesitamos tener una región, pero una región que se mueva, que no sea de papel, la región Caribe, pero eso de qué nos ha servido. Si desde el año 1919 se intentó hacer la Liga Costeña, pero precisamente con Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, después otros propuestas que tampoco funcionaron. Entonces ahora viene esto de las regiones administrativas de planificación y resulta que ¿qué es lo que queremos? Se va a concentrar todo en Barranquilla, se va a concentrar todo en Cartagena y mientras tanto, ¿qué hacemos con el sur de Bolívar? Pobre como siempre. ¿Qué hacemos con Córdoba, con Sucre, con La Guajira, que ni se diga? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el sur del Magdalena, con el sur del Cesar? Todas estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros hemos propuesto, sí, que nosotros debemos pertenecer y así lo hemos a una región específica desde el punto de vista económico, social, político, ambiental y de todo tipo. Es la región Urabá-Caribe. Es decir, que nosotros hemos enfocado que debemos prestar atención, viva atención, uno, en Córdoba como departamento, en Sucre, en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Bajo Cauca y en el Bajo Atrato. Nosotros creemos que ahí, en esa región que nosotros hemos denominado Urabá Caribe, ¿sí? Allí está concentrada buena parte, ¿sí? Y compartimos recursos, historia, posibilidades, desarrollo, conflicto,
muchas cosas de esas, pero seremos capaces algún día de ponernos de acuerdo sin mirar el aprovechamiento, ¿sí? Sin mirar cómo vamos a aprovechar este territorio, ¿no? Sino de una manera ya de solidaria, de justicia, de participación y de bienestar, ¿sí? Que miremos cómo estamos y cómo nos podemos ahí unir y trabajar juntos para efectivamente trabajar como región. Porque recuerdas que la parte del conflicto, ¿sí? Está localizado, ya está localizado en el Urabá antioqueño, en el Bajo Atrato, en el sur de Córdoba, ¿sí? Pero ahí cerquita del sur de Córdoba tenemos al Bajo Cauca, ¿sí? En fin, es una zona que está identificada. Los parques nacionales, tenemos 2 parques nacionales, tenemos fuentes hidrográficas importantes, una minería importante, una capacidad energética importante, ¿sí? En fin, tenemos muchas cosas, pero ¿de quién depende por lo menos que nosotros definamos eso? ¿De quién? El Congreso de la República, que es el que emite, por ahí emitieron ya uno en este día, uno de los primeros están tratando de reglamentar las regiones administrativas y de planificación. ¿De qué gobernadores van a impulsar estas cosas? Con unas asambleas que no tienen, muchas de ellas no tienen ni idea de lo que se está discutiendo. Que tenemos que resolver asuntos limítrofes, en el caso nuestro con Antioquia por lo menos, ¿sí? Con Sucre creo que no haya ningún problema, ¿sí? Pero entonces todas esas generalidades, todas esas situaciones, de una u otra manera interfieren y participan de estos anhelos, de estas discusiones y de estas posibilidades de desarrollo. Así pues que eso también nos va a meter a nosotros en unos grandes análisis y discusión sobre efectivamente ahora cuando yo creo que cuando esto pase, y no sé cuándo pasará, cuando esto pase, entonces que nos sentemos a ver esto de las regiones administrativas de planificación, el departamento, con base en todas estas experiencias que se están adquiriendo ahora con motivo de la pandemia, qué cambios se va a sentir los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, que de una u otra manera todos ellos tienen que ver con esto. ¿Qué va a pasar con los PEDET, los programas con enfoque territorial? En fin, hay muchas incógnitas en este momento, ¿sí? Que no estamos en capacidad como de resolver, pero que de todas maneras nos tiene que llamar a nosotros a pensar qué es lo que va a venir y cómo vamos a tratar de salirle al quite a esa situación que se presenta. Precisamente, profesor, sobre este contexto actual que usted está conversando, quería preguntarle ya para ir cerrando este ejercicio, ¿de qué manera cree usted que este contexto actual puede contribuir desde los sectores justicia y territorio precisamente a la no repetición? Bueno, la no repetición. Bueno, recuerda que eso está acompañado de verdad, de justicia, ¿sí? de justicia, de ¿qué más es? No repetición. Todo esto está acompañado de eso, es todo un conjunto, ¿no? Bueno, ahora viene la JEP, está trabajando la Comisión de la Verdad, está trabajando mucha gente sobre todas estas cosas. Pero, ¿de qué manera, dices tú, no? Sí, ¿de qué manera este contexto desde los sectores tierra y justicia pueden contribuir precisamente a la no repetición? Bueno, yo pienso que la no repetición es tan difícil de que eso no suceda, porque muchos prácticamente, y estos conocidos, pues han tenido que salir después de esto, de que supuestamente había terminado las cosas y ya le reconocieron como víctima y tal cosa, siguen teniendo problemas, ¿no? O sea que para mí esto va a seguir no sé cuánto tiempo, porque precisamente los actores que cambian, que mutan un poquito, que modifiquen sus acciones, que actúan de esta otra manera, que no están cometiendo tantas cosas bárbaras como se cometían antes, pero de todas maneras es una cosa importante, ¿sí? Que puede cambiar y modificar las cosas
que se están planeando, ¿no? Entonces, hay que ver entonces si esa repetición, si la repetición se refiere a que, concretamente a que no haya más masacres, no haya más despojos, no haya más utilización de cultivos, ilícito, o la no repetición consiste en que más o menos tengamos como una calma chicha ahí, una calma en donde no se asomen estas cosas, pero que por debajo está el control, está la injerencia de estos grupos que procurarán precisamente para no llamar la atención, ponerse allí, cambiar un poco sus actitudes, su manera de actuar, ¿sí? Pero que seguirán ahí, ¿no? Entonces, eso hay que ver, esa no repetición, hasta dónde se quiere que desaparezca o que se termine, ¿sí? Que efectivamente se cumpla la no repetición. Los actores están, la situación está, ahora los resultados por lo menos de los cultivos de uso ilícito, aunque disminuyó en extensión en área, ¿sí? Aumentó en producción. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? ¿Sí? ¿Quiénes son los que están aprovechándose de todo esto? ¿Sí? Y he leído algunos documentos en donde aseguran pues que la situación del narcotráfico está ahora en condiciones de obtener mayores ganancias y por lo tanto eso va a continuar. Los otros actores hemos visto la inseguridad que hay, inseguridad no solamente en el sur de Córdoba, sino en el resto del departamento, en las grandes capitales, por ahí están dando incluso los robos de bicicletas, la inseguridad urbana y rural va en aumento, y ahora con todo esto pues bastará esperar resultados de análisis que se hagan en distintos lugares para ver todas las repercusiones que esto tiene, qué modificaciones en el delito se están haciendo y se van a seguir haciendo, ¿sí? El aprovechamiento por lo menos de todos estos recursos de apoyo a los necesitados, a las comunidades, a las ciudades, etcétera, pues está siendo aprovechado de otra manera de corrupción también. Entonces uno se pregunta, bueno, no repetición de qué, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo veo que esa no repetición va a continuar de otra manera, ¿sí? De una manera tal vez, bueno, no digamos, bueno, en algunas partes más sofisticada, pero no se seguirá abiertamente así, dura, fuerte, ¿sí? Haciendo daño y ejecutándose. Entonces, en cuestiones de las víctimas, ¿cómo se le garantiza a las víctimas, por lo menos, bueno, que la reparación se está cumpliendo en parte, ¿sí? Pero que se siga cumpliendo, pero la salvaguardia de su vida, ¿cómo se le garantiza la protección de vida? ¿Cómo se le garantiza, pues, efectivamente que puede gozar ya de una vida más tranquila en ese sentido? No solamente si muchas veces no puede ser en el mismo lugar donde salió, por lo menos en otros lugares, en donde por lo menos la tranquilidad sea un poquito mejor, ¿sí? En fin, la responsabilidad pues le corresponde, como ya se sabe, al mismo Estado, a los organismos de seguridad, a todo eso, pero hasta ahora no han podido controlarlo del todo, entonces lo más probable es que eso va a continuar. Sí, entiendo. Bueno, profesor, yo le agradezco mucho este espacio que ha destinado a esta conversación. Definitivamente la experiencia que usted tiene en territorio hace que se pueda tener una lectura mucho más amplia y, por así decirlo, multidimensional de la realidad del departamento y específicamente de este sur de Córdoba. Así que, bueno, le agradezco mucho. Yo en este momento voy a dejar de grabar